Y si, por ejemplo, lo que estamos viendo son solamente ejemplos que pueden dar hoy en día, casos que sí que han ocurrido en la vida real y que de momento no tienen solución. Aquí en la imagen estamos viendo una persona, se llama Marlene Warren, tenía 40 años. Tenemos que retroceder hasta 1980, justamente el 26 de mayo. Marlene estaba desayunando en su casa, tranquilamente. Llaman al timbre. Ella por la ventana ya está viendo que hay una persona al otro lado de la puerta. Un payaso. ¿Un payaso? Un payaso. Un payaso que lleva 2 globos y una bonita cesta con flores. Marlene al momento se levanta, abre la puerta, viendo al payaso y dice, ¡qué bonito! Y el payaso ¿sabe cómo le responde? Le pega un tiro en la cara. ¿Eso de verdad? Ah, tengo yo aquí. Eso sería lo que encontrarían en el suelo frente a la puerta de Marlene. Marlene tiene que ser atendida rápidamente. Su hijo se encontraba desayunando en casa. Él tenía una lesión en la pierna y estaba pasando el rato con los colegas. Justamente Marlene le había servido el desayuno tanto a su hijo como a sus amigos. El hijo atiende a su madre, pero claramente no se encuentra bien. Llaman a urgencias, tienen que atenderla cuanto antes. Uno de los amigos ve al payaso y él tranquilamente sale de la puerta, el payaso, se monta en su coche, un Chrysler Leblanc, y sale tranquilamente del barrio. El amigo no lo iba a permitir, se monta en el coche e intenta perseguirle, pero lo pierde. La ambulancia llega, recogen a Marlene y la meten en el hospital, pero no pasa ni una semana cuando tienen que desentubarla. No pueden mantenerla. ¿Quién es esta persona? Y tengo que decirlo, esta es de hace poco, da pena, pero esta es de hace poco. Estamos viendo a Francisca Cadenas, 59 años, vecina de Hornachuelos, Extremadura. Está aquí al lado. Bueno, pues te lo voy a explicar porque te vas a quedar catacroker. 9 de mayo de 2017. No es los 60, no. Hace nada, hace 7 años. 9 de mayo de 2017. Su hijo, si no me equivoco, José Antonio, llega de trabajar, entra en su casa y se encuentra a Francisca junto a un matrimonio de Antonio y Adelaida, con su hija. Estaban todos tranquilamente comiendo todos juntos y José Antonio pues se presenta, saluda y demás. Francisca le dice, no te hagas de comer, voy a acompañar a este matrimonio a su coche y ahora venimos y comemos juntos. José Antonio por supuesto accede. Francisca baja, sale de la casa y pasan los minutos. Pasan demasiados minutos y José Antonio se inquieta. Baja a la calle y no la ve. ¡Qué raro! Mi madre debería estar ahí. Cuando llama a Adelaida, esa persona del matrimonio que estaba comiendo con ella, Adelaida le dice que no sabe dónde está su madre, puesto que este matrimonio se montó en el coche y Adelaida se quedó en la calle, despidiéndose con la mano. Y el coche sigue. Y ahora viene la pregunta. ¿Sabéis? Esto es el puntero, ¿no? ¿Sabéis cuánta distancia hay desde donde estaba el coche hasta donde estaba la casa? Menos de 50 metros. En 50 metros, Francisca desapareció de la calle. Y estamos hablando no en un sitio perdido de las montañas nevadas de Missouri, Hornachuelos, Extremadura. Tranquilamente. Nadie vio qué pasó. A la hora de comer, ¿no? A la hora de comer. Solamente hay una única persona que es testigo de ella, que se llama Carlos Guzmán, quien la vio avanzando por esta calle en dirección a su casa. Cosa que es peor, puesto que si esa mujer estaba atravesando este callejón, desapareció entonces en una distancia de 15 metros de su casa. ¿Cómo una persona puede desaparecer de la faz de la tierra en 15 metros? Y vuelvo a decir lo mismo, no está en mitad del Amazonas, está en un pueblo de aquí de Extremadura. Y aparte que no tiene puertas ni nada. Nada, ni recovecos, no hay ¿sabes? nada. ¿Cómo desapareció de ahí? Bueno, pues voy a dar un último detalle, puesto que como ya he dicho, esto es misterioso, no se sabe qué ha pasado.
¿Os acordáis de ese matrimonio? Antonio y Adelaida. Poco después de las primeras batidas que hicieron para buscar a Francisca, se fueron del pueblo. ¿Os acordáis de la única persona que dio testimonio de que había visto a Francisca en el callejón? Carlos Guzmán. Se fue del pueblo. No puedo decir nada más. No nos vayamos muy lejos. ¿Qué estamos viendo aquí? Es muy interesante. ¿Qué es esto? Estamos viendo un pesquero, y no cualquier pesquero. Estamos viendo el Fausto. Un pesquero, no muy, bueno, no tampoco muy grande, vaya por delante, de Canarias. Este barco es muy interesante porque tiene uno de los récords peores que puede haber en la navegación. Ahora veremos cuál. 1968, el 20 de julio, el Fausto arriba a Las Palmas, en la provincia de Las Fronteras, Las Puntas, perdón, en la provincia de La Frontera, en el Hierro. Simplemente llegaron, desempacaron unos plataneros para luego a las 2 de la madrugada salir a faenar y seguir en línea recta hasta Tazacorte. Pero algo pasó. Y ese es el problema, no se sabe el qué. La familia de todas esas personas que estaban en el barco, estamos hablando de 4 integrantes, Ramón, Heliberto, que eran hermanos, Miguel, que era primo, y Julio, que era un pasajero. Esas 4 personas desaparecen en un tramo de 7 horas. Y diréis, bueno, es 1968. ¿Qué pasó? Bueno, pasaron 2 días y es el 23 cuando ya dan la primera alarma. Empiezan a sonar mensajes en algunos de los barcos avisando de que tienen que buscar al Fausto, a este pesquero. Pero no se encuentra. Lanzan aviones revisando la ruta que tenían que haber llevado, incluso por si el viento, el oleaje, se hubieran quedado sin fuel. No podían haberlo llevado a destino. Y no lo encuentran. Hay un problema y es que no dan con ellos, pero la solución se ve en el horizonte. El 25 de julio, el barco británico Duquesa avisa, da un mensaje y dice, hemos encontrado al Fausto. Las familias se quedan tranquilas y encima el Duquesa se porta británicos, pero se portan bien. Dicen, oye, les hemos dado fuel, les hemos dado comida, incluso si no tienen la brújula bien, les indicamos hacia qué dirección tienen que ir. El Fausto llegará esta tarde allí, a Tazacorte. Las familias expectantes, abriendo botellas, celebrándolo y demás en el puerto, y no llegan. Pasan las horas y siguen sin llegar. Vuelven a preguntar, ¿qué ha pasado? ¿Qué ocurre? No hay respuesta. El Duquesa ya los despidió, dejaron que siguieran su camino. ¿Qué ocurrió? No se sabe. El Fausto ha desaparecido 2 veces. Vuelven a salir muchos barcos en su búsqueda, incluso la Marina presta algunos barcos de guerra para que puedan moverse por allí, simplemente para visualizar. Ya no son 1 o 2 aviones, sino varios que se llevan 17 horas en vuelo, dando vueltas por ahí a ver si encontraban o veían rastro del Fausto. Y no ven nada. Tristemente, el 9 de octubre dan una señal, y no cualquier señal. Hablamos de un buque mercante, el Ana Di Maio, que avisa que han dado con el Fausto. 9 de octubre, estamos hablando ya de varios meses. Pero tienen un pequeño problema, y al menos eso tienen que avisarlo. Han encontrado el Fausto, pero no hay nadie en el Fausto. A ver, a medias. Hay una única persona, pero esa persona está en estado de descomposición. ¿Qué pasó en el Fausto? Ana Di Maio, el buque mercante, como he dicho, italiano, recoge el barco y lo agarra, ¿no? Lo remolca, y como se dirigía al Pacífico diría, oye, pues os lo dejo en el punto más cercano, ¿ya venís ustedes a recogerlo? ¿Dónde? En Venezuela. Bueno, no pasa nada, avisamos a Venezuela de que vais a llegar ustedes con el barco. No pasa ni un día cuando el Ana Di Maio avisa, hemos perdido al Fausto. Literalmente el remolque se le rompió, se soltó, o no sé en qué condición, pierden el barco en mitad de la noche. Es más, se levanta por la mañana y ya no está el barco, vamos, así de fácil. El Fausto tiene el pequeño y peor logro de la vida y es haberse perdido más veces en alta mar. Yo digo que no es el mejor logro para conseguir, pero bueno, él lo consiguió. Cuando consiguen el Ana Di Maio tocar tierra en Venezuela, informa de que tienen unas cartas que tenía esa persona en mano. La verdad que esta parte simplemente es un cierre. Esa persona que estaba en estado de descomposición era Julio, el pasajero.
estaba yendo, tenía cartas para su hermano, que eran de Venezuela. Al menos un poquito de cierre bonito. No se sabe qué pasó con Ramón, con Heriberto, con Miguel, pero al menos sabemos que Julio estaba en el barco. El resto no se sabe nada. ¿Sabéis qué sitio es este? Es precioso. Aquí puede haber un monstruo, Max. Sí. Si se pone. Estamos hablando de el mar de los Salis, en la Columbia Británica. Este sitio es precioso, une dos puntos. Une el estado de Washington con Seattle y todo ese sitio, y también tenemos Canadá. Vamos, lo dicho, este sitio aquí se pasan unas vacaciones estupendas. Pero hay un problema. Tenemos que retroceder el 20 de agosto de 2007. Imaginarse, estáis ustedes paseando por aquí, por estos sitios, hay unas playas estupendas, preciosas, frías, pero estupendas, y de pronto veis algo en el suelo. Un zapato. Pero aquí falta un trozo. Sí, el zapato venía con regalo. El zapato venía con un calzador ya metido, un calzador con piel. Entendedme, ¿vale? Se reporta de que ha aparecido un pie humano cercenado en la playa. ¡Qué cosa más extraña! ¡Qué curioso! ¿Y si les dijera que ya van más de 21 zapatos encontrados en esta zona? Vuelvo a ponerla, no es broma. El último, por cierto, es de julio del año pasado. No es broma, podéis consultarlo. ¿Pero son zapatos con pies dentro? Un zapato y un pie dentro. O sea, no te puede quedar el zapato, pero si es de tu pie, y esa cosa. El pie ya viene. Me viene una pregunta, ¿son todos izquierdos o son todos derechos? Va cambiando, va cambiando. Es que eso es lo más interesante. ¿Sabéis qué es lo peor? Que algunos se han identificado. Porque se han sabido que son de personas que han desaparecido, de algunas personas que se han querido quitar de en medio, no voy a decir el cómo, y de accidentes. Pero ¿cuál es el problema? Que hay muchos que no se saben de quiénes son. ¿De dónde vienen tantos zapatos en el mar de Salis? ¿Cómo es posible que solamente aparezca el zapato? Bueno, pues eso tiene una pequeña explicación. Al menos la ciencia ahí se ha currado y ha intentado explicarlo. El problema es el zapato en sí, porque lo que hace es mantener los huesos unidos y flotabilidad. Mientras que el resto del cuerpo, cabeza, manos, torso, lo que sea, pues tristemente se hunde. Pero el zapato permite que salgan a la superficie. Un detalle muy interesante antes de cerrar este punto es que, ¿sabéis cuánto tiempo tarda el cuerpo humano en separarse cuando está descomponiéndose? 3 años. Significa que estos zapatos con regalo interior pueden haberse llevado flotando hasta llegar a la orilla mucho tiempo. Y recordemos que en principio los seres humanos nacen con 2 pies. Así que esto tiene un hermano que se ha perdido por algún lado. ¿De dónde viene tanto zapato? Está la cosa apretada para explicarlo. Este caso, Max, me tiene a mí que no puedo, que es demasiado. Esto que estáis viendo aquí es la granja de los Gruber. Aquí estamos viendo una familia feliz. Están en Alemania. Tenemos que retroceder hasta, voy a decirlo con exactitud, 1922. Max, este caso tú no te lo sabes, te lo voy a contar porque es buenísimo. Gruner, que siempre se me equivoco el nombre, Gruner es el apellido, Andreas es el padre, de 62 años, Cacila, su mujer de 72, tienen una hija que se llama Victoria, que tiene a su vez 2 hijos, Casila, en honor a su madre, a su abuela, y Joseph, de 2 años. Viven tranquilamente en la granja, están bien, vaya, donde 1922, tampoco tenemos aquí cohetes, están viviendo bien, ¿no? Pero empieza a haber problemas. El ama de llaves, 6 meses antes, así que sería finales de 1921, avisa de que deja su puesto. No le gusta lo que está pasando. Y le dice a Andreas, ¿qué pasa? Dice, no paro de escuchar ruidos en la casa. Y le dice a Andreas, ¿cómo? No paro de escuchar voces por las paredes. Dejo el puesto. Andreas busca a otra persona. No se lo puede permitir. Pero el caso es que hay más problemas. Poco antes, no voy a decir la fecha, pero vamos a decir marzo, poco antes de marzo, Andreas avisa a sus amigos, como si fuera un comentario gracioso. Oye, tío, bueno, no diría tío, no, oye, amigo, colega, ¿sabes que me he fijado en una cosa muy interesante? He visto unas huellas que salían del bosque, se acercaban a mi casa y no volvían. ¿Sabéis qué es más interesante? Me he encontrado un periódico en el porche
que nadie reconoce haber traído. Esa granja está en mitad del bosque, vaya por delante. ¿Sabéis qué es más interesante aún? Le decía Andrea a sus colegas. Me falta un juego de llaves. Me ha desaparecido. Y claro, ahí es para decirle a Andreas, Andreas, múdate. No se lo puede permitir, estamos hablando de 1922. Llega el 31 de marzo y se presenta la nueva ama de llaves, María von Ganner. Ella, pues, vente a trabajar, no ve ninguna cosa rara. 31 de marzo, en ese momento era viernes. Llega el 3 de abril, lunes. Y Casila, la pequeña, tenía que ir al colegio, pero no fue. Es raro, pero bueno, no pasa nada. Llega el martes, día 4. Casila falta a la escuela. Y el empleado de correos ve un detalle muy interesante. El correo de Andreas se está acumulando. Uy, bueno, no pasa nada. El correo de Andreas se está acumulando. ¡Qué raro! Incluso los vecinos dicen, oye, yo me he acercado a arreglarle el tractor que Andreas me avisó la semana pasada y nadie ha venido a saludarme. He estado ahí mis horas y demás, ahí, taqueteo, y nadie viene a saludarme. Los vecinos se reúnen, vamos ahí a la granja, ¿no?, para ver cómo están. Y cuando llegan, nadie les recibe, llaman a la puerta, nada. Y es entonces cuando notan algo raro. El granero está cerrado, no sería tan raro, pero bueno, deciden abrirlo. Y entonces, y aquí tengo que decirlo, a lo mejor no todo el público le va a gustar lo que voy a decir, pero voy a explicarlo poco a poco, no con todos los detalles porque no quiero que nos censuren. Bueno, se encuentran a Andreas, Casila, madre, Victoria y Casila, hija, apilados una encima de otras, con un hueco en la cabeza donde han insertado posiblemente un pico. Los 4. Esos 4 cuerpos, apilados unos encima de otros, cubiertos de paja y una puerta. Los vecinos no saben lo que están viendo y lo que hacen es correr a la casa. Lo que encuentran allí es a María, la ama de llaves que acababa de entrar, en una de su cama, acostada y tapada con una sábana. Cuando la desvisten, tiene otro boquete de un tamaño muy considerable en la cabeza. Y tristemente Joseph, que descansaba en una cuna, sufrió el mismo destino. ¿Qué pasó ahí? Dan el aviso, corre, la policía tiene que venir. A un chaval que estaba en bicicleta le dicen, vete al pueblo de al lado, avisa ya a la policía. Cuando la policía se presenta, se encuentra a los curiosos típicos que se meten en estas casas, bueno, pues comiéndose la comida de la cocina, moviendo las cosas, revisando. La policía tiene que echarlos a patadas, a ver qué hacen ahí. Y se ponen a revisar. Encuentran unos detalles muy interesantes. Detalles que a mí me parecen muy peliagudos. Todas las personas que fallecieron en esa casa estaban tapadas. La persona que realizó, o personas que realizaron eso, no querían ver el cuerpo después. Muy interesante. El niño, Joseph, se encontraba en la cuna, María se encontraba en la cama, incluso Victoria y Casila, hija, estaban vestidas con ropa de calle, mientras que, como hemos dicho, Joseph, María, Andreas y Casila, madre, estaban con pijama. Por lo tanto, ocurrió posiblemente en mitad de la noche del 31 de marzo. Y aquí hay un problema, porque cuando escuchan eso, los vecinos dicen, nosotros hemos visto humo en la granja durante todo el fin de semana. Alguien estaba en la casa cocinando, viviendo. Revisaron la casa, revisaron la cocina y encontraron que se comió comida en esa casa. Se durmió en esa casa, se ordeñaron esos animales, se limpiaron las cuadras durante el fin de semana. Pero la familia Gunnar falleció el viernes. ¿Quién hizo todo ese trabajo? ¿Y por qué? Principalmente, alguien se involucró demasiado con esa familia, lo suficiente como para acabar con ella, pero también para preocuparse por el estado de la granja, o para preocuparse para que no pareciera que a la familia le había pasado algo, para cuando llegara el lunes desaparecer. Existen una serie de sospechosos, pero por mi parte no está para nada resuelto. Uno de ellos sería el más o menos pretendiente actual que tendría Victoria, porque fue muy curioso imaginarse cuando llegan todo el mundo, él sabía dónde se encontraba el interior de la casa, sabía moverse sin problemas, pero ¿no es curioso que él nunca había pisado la casa antes? ¿Cómo sabía dónde estaban las habitaciones de, por ejemplo, su pretendiente o dónde se encontraba el niño? Curioso. También hay otro caso muy interesante, y es que el verdadero marido o padre de Casila, hija, y Joseph,
falleció en la Primera Guerra Mundial, pero nunca encontraron su cuerpo. Así que siempre se mueve esa leyenda de que ¿y si ese hombre sobrevivió y volvió para encontrarse a su mujer con un pretendiente? Y hay problema. ¿Sabe qué estamos viendo aquí, Max? Este caso da grima. Estamos viendo el faro de las Islas Flannan. A algunos que no les guste mucho el cine, si han visto la película El Faro, van a ver aquí un poco la trama ya explicada. Es un clásico, yo lo admito, sé que es muy bueno, pero algunos no lo conocen. Yo lo voy a explicar porque es muy interesante. Tenemos que retornar a una fecha muy antigua. Lo tengo por aquí. Uy, espérate, se ha movido todo. No, está aquí. 1900, sin más, el 15 de diciembre. Pasa un barco cerca de las islas, el Anchor, y avisa. Oye, qué raro, el faro está apagado. Cuando toma tierra, avisa. Oye, el faro de las Islas Flannan, que se encuentran en Escocia, por cierto, está apagado. Vamos a mandar un barco, en este caso es el Hesperus, si no me equivoco, ¿no? El Hesperus llega el 26 de diciembre. No querían llegar el 25 porque hacía mal tiempo y porque estaban de celebración. Total, cuando llegan se encuentran algo raro. El barco, no hay nadie para recibirlos. Oye, qué extraño. Ahí tiene que haber 3 personas. Tendría que estar James, Thomas y Donald, pero no hay nadie. Lo que hacen es, bueno, pues lo típico, como el típico camionero, tocar la bocina del barco para que salgan, y nada. Tiran una bengala, eso lo tienen que ver, nada, no hay movimiento. Total, que la persona que iba a hacer el rotaje y quedarse en el faro el siguiente mes, que se llama, lo tengo por aquí, Joseph, entra y se encuentra una estampa muy curiosa. La puerta de entrada al complejo, que podéis ver aquí, estaba cerrada con llave. La entrada al faro estaba cerrada con llave. Y dentro no hay nadie. Solamente hay una silla tirada en el suelo y un reloj que se había quedado parado porque no le habían dado cuerda. Bueno, y más cosas, ¿no? Pero no había nadie. Total, que lo que hacen es retornar corriendo, avisar al barco y pedir que se acerquen. Oye, aquí faltan cosas. Cuando el capitán del barco y otros marineros se acercan, se dan cuenta de más detalles. Uno de los detalles muy interesantes es que una de las típicas casacas, la de fareros, la que llevan ellos para aguantar tanto frío, estaba colgada de ahí. Y las casacas estaban contadas, así que de la gente que estaba ahí dentro, uno se ha ido sin ella. En la pizarra que había dentro estaba escrito el tiempo y toda la información del día 13º, o sea, el 13. Y había empezado a escribirse el 14. Significa que lo que ocurrió, o llegara a ocurrir, sería el 14. Y aquí viene un problema, que lo acabo de describir. Bueno, más detalles. En la isla en sí, que es muy pequeña, tampoco es tan grande, no hay nada. Fijarse si no hay nada, que había unas cajas rotas con las provisiones anteriores. Había una valla que estaba arrancada por el oleaje, unas vías de ferrocarril arrancadas del hormigón. ¿Qué pasó en el faro? Bueno, pues os he dicho un detalle y aquí viene el problema. Cuando la primera persona llega al faro, se encontró no una, sino 2 puertas cerradas. Significa que esa persona que vigilaba el faro, por lo que ocurriera, tuvo que salir y cerrar con llave cada puerta para salir. Por la normativa de faros británica y demás, no puede quedarse nadie, o sea, no puede quedarse el faro solo, siempre tiene que haber una persona dentro. Así que alguien incumplió incluso la normativa. Imaginarse que unas personas se están a punto de ahogar. Por supuesto, tú corres a ayudarla, sales corriendo, y te paras a cerrar las puertas. Las 2. Y además 2. Muy extraño. Mira qué sitio más chulo, Max. ¿A qué este sitio es la leche? Sí. Bueno, pues este sitio se llama la cordillera de Kamardaban. Se encuentra perdida en Siberia, pero es un sitio precioso, imaginárselo, en verano es precioso. Ahora mismo, bueno, en este sitio un grupo de personas en 1993, en pleno verano, idearon hacer un viaje, una ruta de senderismo. Y permitidme, voy a leer los nombres porque son en ruso y son la leche. Valentina sería una persona muy importante en nuestra historia, pero quedarse con la idea de que un grupo de kayakistas, ucranianos en este caso, se encuentran con Valentina andando por estos bosques desorientada. Ahora retornaré al punto que he dicho antes. Cuando le preguntan, ella dice que es de un grupo de excursionistas. Lo que hacen es llevarla a una comisaría y da parte. Y ahora sí que sí empieza la historia. Ese grupo de excursionistas habían quedado a principios de agosto a
subir por el Camardaván para encontrarse luego al otro lado. Muy interesante, porque algo ocurrió en ese punto. Como explicaba Valentina, el ascenso fue muy bueno, hizo un tiempo estupendo, no tuvieron ni que bajar la marcha y llegaron arriba del todo. Pero cuando justamente se esperaban para bajar, ocurre algo, ocurre un problema. Para empezar, hay una tormenta de nieve. Entonces tienen que quedarse en un punto con el campamento hecho. Y no es hasta el día siguiente que pueden empezar a bajar. Bueno, pues estas personas que veis aquí, les pasará algo que todavía no tiene una explicación en condiciones. ¿Recuerdas el paso de Diatlov? Bien, aquí sí hay un testimonio, ese es el problema. En el paso de Camardaván, estas personas estaban descendiendo para encontrarse con otro grupo de senderistas el día 5 de agosto. Pero uno de ellos, creo que era él, porque no me acuerdo, son todos rusos, entendedme, pero era el hombre, el más mayor, grita de dolor. Y lo que hace después es desplomarse en el suelo. Eso en mitad de la bajada. Empieza a echar sangre por los ojos, empieza a echar espumarajos por la boca y los oídos empiezan a fluir sangre que no veas. Y es en el suelo que no puede parar de moverse hasta que se le acerca la instructora, la más mayor, e intenta sofocarlo, pero no puede. Y entonces fallece. Lo peor es que la propia, la líder del equipo, cae redonda encima suya, también fallece. Dos personas, de las otras dos personas que estaban viendo ese momento, empiezan a darle convulsiones y caer al suelo. No faltó la sangre, no faltó el desplome. Lo peor es que una de ellas parecía que tenía calor, empezaba a quitarse la ropa. Imaginarse que esto es la sierra, que hace un frío que flipas. Bueno, pues sufría algún mal que le pedía que le quitase la ropa. Fíjate, si lo hacía con fuerza, que se arañaba el cuello, incluso cuando no tenía nada, completamente desnuda, y se agarraba la piel para quitársela. Siendo insuficiente, esa persona incluso vio una roca y lo que hizo fue correr con la cabeza todo lo posible hacia ella para luego no volver. El grupo de personas que quedaba, Valentina y otro chaval, vieron lo que estaba ocurriendo y ese chaval grita. Cuando se gira Valentina, está también sangrando por los ojos. Valentina no sabe qué hacer. Valentina huye colina abajo y deja ese grupo de personas que no responde a nada. Ella se encuentra en mitad de la montaña y lo que hace es montar un campamento. Sabe que tiene que aguantar. Y es al día siguiente cuando se acerca donde están los cuerpos de todos sus compañeros a recoger suministros, agua, lo que sea, porque tiene que volver a la civilización. Es en ese momento cuando empieza a seguir líneas de alta tensión. Llega hasta un río y lo encuentran los kayakistas. Viene la pregunta del millón. ¿Qué puñetas pasó en el paso de Camardaván? Bueno, pues lo gracioso es que la ciencia hizo la autopsia, porque por supuesto encontraron los cuerpos. Le costó, pero lo encontraron. Hipotermia. Y yo personalmente, no es que sea yo un experto aquí de criminología, pero la hipotermia no provoca sangre por los ojos y sangre por la oreja, señora. Aquí hay un problema. Aquí hay un problema. El problema es que no se sabe exactamente si Valentina pudo adornar un poco las muertes. La propia instructora falleció de un paro cardíaco, encontrándose en la situación que tenía en sus manos de esa persona falleciendo con sangre, con espumarajos, con convulsiones. Uy, va, eso lo vemos ahora. ¿Qué pasó en el paso de Camardaván? ¿Por qué no se sabe exactamente qué falleció? Hablaron incluso de agentes nerviosos, puesto que había una zona cercana donde se había probado. Incluso en el lago que está colindante está muy contaminado. Es posible que estuvieran de algo que no se sabe porque no se le hizo, a lo mejor no se le hizo bien la autopsia. Pero bueno, el típico cierre rápido. Hipotermia, señora, ya puede seguir. ¡Hala! A hacer puñeta. ¿Qué tenemos aquí, Max? Tú te lo sabes. Estamos viendo aquí a Günther Stoll en 1984, ¿no? 1984. Este hombre es un ingeniero alimentario, ingeniero de alimentos, vamos a decirlo así mejor, voy a intentar leerlo, Authausen, en Alemania. Esta persona se encontraba hablando con su mujer. Se encontraba hablando con ella, diciéndole, atento, que los otros iban a hacerle algo malo. Los otros iban a acabar con él. Ella decía, este es el típico caso de paranoia, se le está yendo que no vea. Y entonces en mitad de la noche él se levanta, luego de discutir con su mujer y decir, ya lo tengo, y escribe esta nota. Luego, luego volveremos a ella.
Escribe esa nota. Y lo que hace es levantarse e irse. Una hora más tarde aparece en un pub de allí que le encanta al tío. Y dice, hey, ponme una cerveza. Dice que es coger la cerveza, ponérsela en la boca y caer redondo al suelo. Incluso los clientes no ven que haya bebido siquiera. Y se deja los morros. Esa persona se desploma. Al momento, Günther se levanta, se limpia y se va. Se aparece en el pueblo suyo natal. Y se va a casa de la amiga de la madre. Una amiga que ya tiene sus años, pero bueno. Intenta entrar en su casa. Estamos hablando de las 3 de la mañana. La amiga le dice, Günther, ¿qué haces aquí? Y mi hermana, no es muy tarde. Y él le dice, déjame entrar. Déjame entrar porque algo malo, algo horrible va a pasar esta noche. La amiga le dice, Günther, vete con tus padres que viven aquí al lado y yo qué sé, que te... saca churros, ve por churros, ¿no? Y lo saluda. Se va. Y no es hasta una hora más tarde cuando 2 camioneros dan el aviso. Hay un coche que se ha accidentado en una autopista a 100 kilómetros de donde yo he dicho antes, el pueblo natal, ¿no? Incluso los 2 camioneros dan un detalle muy interesante, y es que hay una persona con chaqueta blanca ensangrentada rondando el coche. Cuando se acerca la policía, ya no está esa persona con chaqueta, pero sí que hay una persona dentro. Günther. Günther completamente desnudo. Günther completamente desnudo y con un brazo a punto de caérsele porque tiene una herida que roza el cercenado. Günther está completamente ido, evidentemente por la pérdida de sangre, y le pregunta, Günther, ¿qué ha pasado? Dice, he venido con 4 personas, me han traído aquí. Y le preguntan, ¿y esas personas quiénes son? ¿Son amigos? Dice, no, y me han dejado aquí. Günther muere en la ambulancia. Günther no llega a dar más testimonio. Y ¿sabéis qué es lo peor? La mujer no avisó hasta medio año, 6 meses después, de esta nota. Y aquí viene el problema. Esta nota no significa nada. Esta nota no significa absolutamente nada. ¿Por qué Günther, sabiendo que tiene un caso de paranoia y demás, escribió esta nota? ¿Qué problema hay? Pues no se sabe, sencillamente no se sabe. Y lo que es peor es esto. ¿Sabéis por qué? Porque esto es una Y, esto es una O, un 0, una T, una Z y una E, eso no hay problema. ¿Pero qué es esto? ¿Es un asterisco? Pero ¿y esto? Bueno, pues aquí viene un detalle interesante. Si eso no fuera una G y fuera un 6, mejor dicho, se convierte en un código de radio rumana. Si barajáramos la posibilidad, ¿por qué Günther señalaría una radio rumana? Yo lo veo muy interesante. Pero volvamos al caso principal. Volvamos con Marlene Warren. ¿Os acordáis de ese payaso que pegó el tiro? Este es Mike, es su esposo. Estaban casados, eran felices. No tanto, no eran tan felices. Marlene sabía que Mike le ponía los cuernos. Lo sabía. En su trabajo. Lo sabían el resto de compañeros. Mike trabajaba vendiendo coches y tenía un romance con una mujer. Se llamaba Sheila. Tenía, si no me equivoco, 26 añitos cuando ocurrió todo. ¿Sabéis qué curioso que puedo decir de Sheila? Tenía una pistola. Un detalle sin importancia, es Estados Unidos, pero quiero que lo sepáis. Bueno, pues, poco después de que ocurriera el suceso del payaso, encontraron el coche aparcado en un parking de un supermercado y demás. Cuando abren el coche, encuentran dentro fibras de una melena naranja. ¡Ey! Esa es la del payaso. Pero encuentran también fibras marrones, un poco parecido al pelo que tenía Sheila. La policía sabía que a lo mejor algún tipo de coincidencia podría haber, ¿no? Piden revisar la casa de Sheila y ¿sabéis qué encuentran? Fibras naranjas en su casa, las mismas que la de la peluca. Evidentemente las fibras marrones también. ¿Sabéis qué es lo peor? Una persona da el aviso. Ella es la dependiente de una tienda de disfraces. Esa persona vio quién compró un disfraz de payaso justamente antes de cerrar, en mitad de la noche. Esta mujer se acercó y pidió un disfraz de payaso. Lo necesitaba. ¿Os acordáis de los 2 globos y esa cesta de flores preciosas? El centro comercial que los vendió, revisaron las cámaras y encontraron una persona extrañamente parecida a Sheila comprándola. ¿Sabéis qué es lo curioso de todo lo que os he dicho?
no aceptaron las pruebas porque eran circunstanciales. Sheila era inocente. Bueno, pues, ¿y si os dijera que en 2002 Mike y Sheila se casan? Y gracias a la herencia de la muerte de Marlene pueden comprarse un restaurante, mudarse a Tennessee, cambiarse de nombre y vivir una vida estupenda. Fijarse qué curioso y qué detalle, en la fiesta de Navidad Sheila se presentó disfrazada de payaso haciendo chistes. Bueno, vamos a decir que hay un final feliz. En 2014, Sheila es acusada de asesinato de Marlene. Se usaron técnicas un poquito más actuales al revisarse el caso y compararon las fibras y el ADN y por supuesto coincidía, hombre que sí. Cuando pillaron a Sheila, ¿sabéis qué dijo? Señaló a su marido y dijo, ¿y a él no le hacéis nada? Sheila entró en la cárcel y no es hasta, como he dicho, 6 años después, que acepta que mató a Marlene. Y ahora es cuando llega aquí el cierre ya de mi presentación. Y si todo lo que os he comentado antes es solo una amalgama de errores que no llevaron a la resolución o que nos falta ese tiempo, ese paso en la tecnología, en las pruebas, en los detalles para resolverlo todo. Yo espero que sea así, que sea algo que se resuelva todo en adelante. Así que, poco más. Eres la caña.